Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestro video donde vamos a seguir tejiendo nuestro gato amigurumi. Recuerda que estamos tejiendo al gato Morris, un gatito muy bonito, muy panzoncito, que está súper lindo. Entonces, para continuar, te recuerdo que en el primer video te había dicho que este gatito, las piernas van unidas al cuerpo y a la cabeza. Todas esas partes se tejen en una sola pieza. Así que bueno, vamos a comenzar primero haciendo un anillo mágico. Como siempre, paso mi ganchillo por debajo de la primera hebra y halo la segunda. Echo una lazada y listo. Ahí está mi anillo mágico. Ahora lo que tengo que hacer es, primero, pongo mi marcador de puntos, al menos yo lo hago así. Tú si quieres lo puedes poner una vez que hayas hecho tu punto. Y voy a tejer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Muy bien, ya yo terminé de tejer mis 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cierro el anillo mágico, jalando de la hebrita que nos quedó ahí, la colita. Y ahora lo que voy a hacer es, primero, retiro mi marcador de puntos, porque lo que vamos a hacer ahora es a comenzar la segunda vuelta. Primero pongo mi marcador de puntos. ¿Y qué dice mi patrón sobre la segunda vuelta? Bueno, ya sabes, normalmente lo que hacemos es tejer 6 aumentos. Y vamos a hacerlo. Ya sabes, simplemente tejemos 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Cuando hayamos terminado de tejer esos 6 aumentos, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, ya que terminamos de tejer esos 6 aumentos, verifica que tengas 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Está todo perfecto. Entonces ahora vuelvo a poner mi marcador de puntos en ese primer punto que vamos a hacer. Y ¿qué dice nuestro patrón? Bueno, es muy simple. Esta va a ser una vuelta donde vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Es decir, puntos bajos alrededor, sin nada especial. Pero eso lo vamos a hacer no solamente durante esta tercera vuelta, sino que vamos a hacer también la cuarta vuelta de la misma manera. Es decir, la cuarta vuelta consiste en un punto bajo en cada punto, al igual que esta. Cuando hayamos terminado de tejer esa cuarta vuelta, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, ya que yo terminé de tejer mis 2 vueltas de puntos bajos alrededor, voy a primero quitar mi marcador de puntos. No voy a hacer punto deslizado, simplemente voy a estirar mi punto así, retiro mi ganchillo, corto el hilo, retiro la hebra que viene del ganchillo y corto un poco esta hebra con la que iniciamos nuestro anillo mágico. La parto y la dejo así. Así nada más, sin más ni más. Y ahora voy a tejer la segunda piernita, que se teje de la misma forma, solo que tiene la diferencia es que no vamos a cortar el hilo al final. Así que
Cuando haya llegado ya al final, cuando hayamos llegado al final de esa pierna, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, ya aquí yo terminé de tejer la segunda piernita, como puedes observar. Y te había dicho que no cortaras el hilo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a proceder a unir las dos piernas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente, primero, quito el marcador de puntos y voy a tejer 2 cadenas. Esta sería la quinta vuelta. Ese paso. Perdón, se me olvidaba. No tejas esas 2 cadenas demasiado apretadas, demasiado ajustadas, porque si no te va a costar un poco de ese tejido que vamos a hacer más adelante con las cadenas. Entonces, teje 2 cadenas sueltas. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Voy a poner esto aquí y voy a buscar la piernita que tejimos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar aquí la primera pierna. Voy a poner esto para acá, para que no me estorbe. Y voy a agarrar aquí la segunda pierna con la que voy a tejer. O sea, con la que acabo de tejer, perdón. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ahora vamos a tejer la sexta vuelta. ¿Cómo tejo la sexta vuelta? Es un poco complicado, si se puede decir, pero si pones atención, va a ser bastante fácil cómo unir las piernas, ¿no? Para que nos quede bien bonito esa unión. Entonces, vamos a meter nuestro ganchillo, no en este que sería el siguiente punto de la primera pierna que tejimos, sino en la base de donde tejimos nuestro último punto de la primera piernita. ¿Lo recuerdas? Simplemente le estiramos aquí así, metemos ahí nuestro ganchillo, echamos una lazada y sacamos un punto. Y en el siguiente punto metemos nuestro ganchillo, así, echamos una lazada y sacamos un punto. Entonces aquí tenemos 3 hebras en nuestro ganchillo. Echamos otra lazada y la vamos a sacar por las 3 hebras de esta forma. Y ya unimos aquí nuestras 2 piernas. Aquí están las 2 cadenetas que tejimos, la 1 y la 2, y el punto que acabamos de tejer. Eso lo hicimos de esa manera para que no se vea el agujero que te queda a veces cuando tejemos uniendo las piernas o las 2 extremidades de cualquier amigurumi. Queda a veces un agujero si no lo hacemos de esta forma. Entonces así nos queda más bonito el trabajo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a tejer aquí un punto bajo en el siguiente punto. Y voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos de esa vuelta, de la primera pierna. Ya llevamos 3, perdón, no 4, porque este cuenta como un punto bajo. Voy a poner ahí un marcador de puntos. No se me vaya a olvidar eso, porque es importante. Ponlo tú también. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, ok, ya aquí tejimos 11 puntos, entonces deberíamos tejer el 12º punto donde corresponde. 12 puntos. Ahí está. Recuerda que después lo hacemos más ajustadito.
¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Recuerdas las dos cadenetas que tejimos? Ya ves, aquí está una y otra. Bueno, vamos a tejer un punto bajo en cada una de esas cadenetas. Por eso te decía que hay que tejerlas flojitas, porque aquí mira qué chiquitita se hizo esa primera cadeneta. Tiene su gracia, tiene su truco, pero no hay nada imposible, yo lo sé. Entonces, al menos en lo que se refiere a crochet, ahí voy, metí mi ganchillo, echo una lazada, saco un punto, echo una lazada y termino mi primer punto bajo. Y voy a hacer lo mismo en la siguiente cadeneta, es decir, aquí. ¿Lo viste? Aquí está mi primer punto bajo y aquí voy a hacer mi siguiente cadeneta. Ahí. Ok. Ya tenemos aquí en total, en la primera pierna más estos dos puntos bajos, 14 puntos. 14 puntos. Vamos a tejer ahora los 12 puntos siguientes de la segunda pierna. Entonces, ¿dónde los vamos a tejer? Aquí está. Uno, dos, tres, y 12 puntos. Ajá, ahora tenemos aquí las dos cadenetas que debemos tejer. Las debemos tejer obviamente de este lado, porque ya tejimos esta primera, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, qué distraída estoy. Esta primera pierna. Ahora vamos a tejer los dos puntos bajos que corresponden a las cadenetas. Entonces aquí está mi primer punto bajo, que es esta cadeneta, la primerita, una, y ahora sí, el segundo punto bajo de la cadeneta siguiente está acá. A ver si lo ves. Uy, ya lo había agarrado. Dos. Ok. Entonces, aquí ya nosotros unimos las dos piernitas. ¿Lo ves? Vamos a retirar este marcador de puntos de acá. Perdón, primero vamos a estirar aquí. Y vamos a contar. Aquí debemos tener un total de 28 puntos. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ay, me perdí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 puntos. ¿Lo ves? Aquí ya unimos nuestras dos piernas, las dos piernas de nuestro amigurumi. Retiramos el marcador de puntos y fíjate cómo queda. Perdón por el temblor de mis manos. Mira, queda bastante bonito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, en primer lugar vamos a ajustar nuestro hilo y nuestro ganchillo. Así.
y este va a pasar a ser el primer punto de nuestra vuelta. Es por eso que voy a poner aquí mi marcador de puntos. Ajusto este hilito aquí, por si acaso. Eso después lo vamos a corregir. Ajusto mi ganchillo y el hilo de mi ganchillo para comenzar a tejer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dice mi patrón? Bueno, ahora tenemos que empezar a tejer lo siguiente. Primero, 2 puntos bajos. Aquí está el primer punto bajo. 1 y 2. Ahora vamos a tejer un aumento en el siguiente punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Perdón, esta ya sería la séptima vuelta. 4. Vamos a tejer un aumento en el siguiente punto. Vamos a tejer ahora 8 puntos bajos. Vamos a tejer ahora un aumento. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a tejer un aumento. Y 5 puntos bajos. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora nuestro tejido se ve de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar porque tenemos que verificar que aquí tengamos 32 puntos. 2. Está correcto, yo tengo 32 puntos. Y fíjate cómo no se ven agujeros en la unión de mi amigurumi. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a tejer ahora la octava vuelta. ¿Y qué dice mi patrón? Bueno, vamos a comenzar retirando el marcador de puntos. Ajusto el hilo y mi ganchillo. Esta hebrita la voy a meter hacia adentro para después darle una entretejida por ahí. Por ahora lo voy a dejar aquí. Y
pongo mi marcador. Indispensable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tejer una vuelta de un punto bajo en cada punto. Ya sabes tú, simplemente sigues tejiendo alrededor un punto bajo en cada punto. Cuando hayamos terminado de tejer un punto bajo en cada punto, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer una vuelta de un punto bajo todo alrededor, es decir, un punto en cada punto. Y lo que voy a hacer ahora es, primero, es estirar este punto un poco así y retiro mi ganchillo, lo aparto. Voy a agarrar y voy a entretejer o rematar, más bien entretejer, esa hebrita que me quedó de la primera pierna, esa que escondimos aquí. Bueno, la voy a enhebrar en mi aguja lanera. Voy a enhebrar mi aguja lanera con ella. Ay. Enhebro mi aguja lanera con esa hebrita y la voy a entretejer en esos puntos que están un poquito más arriba, que están más fuertes. Así. Primero por acá. No la aprietes mucho para que no se deforme el tejido. Y la voy a enhebrar por la base de estos puntos bajos. La voy a pasar, perdón. Así. Y de regreso, pero salto esta primera hebrita que está aquí. Esto para que no se me deshaga. Ahí está. La saco. Así. Y corto el hilo. Bien al ras. Y listo. Ahora puedo seguir tejiendo con tranquilidad. Listo, y no se ve nada. Nada de nada. Todo está bien prolijo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ajusto aquí mi ganchillo con el hilo. Retiro el marcador de puntos. Y vamos a tejer la siguiente secuencia. Esta sería la vuelta número 9. Así que presta atención. Primero vamos a tejer 3 puntos bajos. Un punto en cada punto, ya sabes. 1, 2 y 3. Ahora un aumento en el siguiente punto. Cinco puntos bajos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto, un aumento. Ahora 9 puntos bajos. Un punto en cada punto. Un aumento en el siguiente punto.
Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1. Ahora vamos a tejer un aumento. Y vamos a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a verificar que aquí tengamos 36 puntos. Tú cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a ajustar mi marcador de puntos, perdón, mi ganchillo, y con el hilo retiro el marcador de puntos. Y lo que voy a hacer ahora es, pongo mi marcador de puntos en ese primer punto que vamos a tejer. Y me preparo porque vamos a tejer ahora la 10ª vuelta. Mi patrón dice que debemos tejer un punto en cada punto, es decir, puntos bajos alrededor. Pero esto lo vamos a hacer no solo durante esta primera vuelta, sino que vamos a repetir una vuelta más de un punto bajo en cada punto, es decir, un punto bajo puntos bajos alrededor. Cuando hayamos terminado de tejer estas 2 vueltas de puntos bajos alrededor, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Bueno, como puedes ver aquí ya yo estoy por terminar la segunda vuelta donde tejo un punto bajo en cada punto, pero me tengo que preparar para tejer, para hacer un cambio de color. Entonces voy a agarrar la hebra de mi color contrastante, en este caso es lila, y la voy a poner aquí atrás más bien debajo de la hebra del color arena. Entonces, para hacer mi siguiente punto bajo, fíjate tú cómo voy a hacer el cambio de color. Es un cambio de color clásico. Si quieres aprender cómo hacer un cambio de color perfecto, eso te lo dejo para otro video, para el siguiente. ¿Qué te parece? Hacemos un amigurumi sencillito para que aprendamos ese cambio de color. Entonces, como es un cambio de color clásico, pongo la hebra detrás de mi trabajo, meto mi ganchillo en el siguiente punto disponible por debajo de mi color contrastante y echo una lazada con el color arena. Saco un punto, echo una lazada y termino de cerrar mi punto bajo. Y sigo tejiendo de esa misma forma, pasando siempre mi ganchillo por debajo del color lila o del color contrastante que tú hayas elegido, sea cual sea. Y vamos a llegar hasta el último punto. ¿Qué hacemos cuando lleguemos? Vamos a tejer el último punto. Fíjate lo que vamos a hacer. Meto yo mi ganchillo en el siguiente punto. Como siempre, echo una lazada y saco un punto. Ahora suelto el color arena y agarro el color lila. Ajusto mi hilo y echo una lazada con el color lila. Uy, lo agarré al revés. Echo una lazada con el color lila y cierro mi punto bajo. Este punto bajo me quedó un poquito alto, no importa, un poco flojo, no importa. Con alar esta hebrita aquí lo ajusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero voy a cortar esta hebra de hilo, el color arena. Digamos por acá, una hebra corta. Corto el hilo.
Retiro esta hebra que viene del ovillo del color arena. Retiro el marcador de puntos. Lo pongo aquí porque ahí voy a tejer mi próximo punto. Ajusto aquí el color lila, me preparo para tejer y aquí quedó la hebrita de color arena. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esa hebra detrás de mi trabajo. La ajusto bien por si acaso y la tengo agarrada. Entonces voy a trabajar una vuelta de puntos bajos alrededor, pero fíjate, te lo recuerdo, cómo vamos a llevar esa hebrita por detrás para entretejerla de una vez y no estarlo haciendo después. Paso mi ganchillo, meto mi ganchillo en el siguiente punto y la paso por debajo de la hebra que acabo de cortar. Echo una lazada con el color lila, saco un punto, echo una lazada y termino de trabajar mi punto bajo y listo. Ahí está mi primer punto bajo en color lila, en color contrastante. Y repito lo mismo en los siguientes puntos. Siempre llevando la hebrita de color arena que cortamos por detrás de nuestro punto y trabajando siempre por debajo de ella. La tejemos unos 4 o 5 puntos más o menos. Aquí yo las tejí más y la suelto, la dejo así. Y sigo trabajando con mi color lila. Ay, eso. Sigo trabajando con mi color lila. Haciendo puntos bajos todo alrededor. Cuando hayamos terminado de tejer esta vuelta de puntos bajos alrededor, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Ya que terminamos de hacer una vuelta con cambios de color, ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 13. Mi patrón dice que debemos tejer la siguiente secuencia. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final, me voy a detener y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Pero antes quiero mostrarte que yo ya dejé aquí las hebritas, la de color lila y la de color arena. Entonces, como ya están entretejidas, porque lo hicimos a la vez que lo íbamos tejiendo, yo voy a cortar esas hebras lo más al ras que pueda. Necesito otra tijera. Lo más al ras que pueda. Saco las hebritas y aquí voy a empezar a rellenar un poquito, porque si lo dejo para después se me va a dificultar. Entonces nada más poner un poco de relleno para las patitas. De todas formas, no te lo había mencionado, pero ya sabes que la lista completa de materiales la tienes en la caja de descripción, en la caja de información. Entonces voy a agarrar un poquito así, voy a hacerlo una bolita con mis manos para que tenga esa forma y sea más fácil trabajar. Se hace un poco más pequeño. Entonces la voy a meter ahí
con mis dedos en una de las piernas. Y voy a hacer lo mismo con la otra pierna. Es importante llenar bien, pero sin exagerar. Creo que aquí le puse mucho. Otra vez un poco. Y ahora esta bolita la voy a poner en la otra pierna. Y bueno, aunque me haya quedado un poquito grande, me va a sobresalir aquí un poco el relleno, pero lo importante es que vaya rellenando. Ya más adelante podemos corregir el relleno de las dos piernitas. Entonces, ya sabes, teje la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Y cuando lleguemos al final, te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Bueno, muy bien. Aquí ya yo terminé de tejer esa secuencia de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Y debes tener un total de 42 puntos. Verifica que sea así. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es primero quitar nuestro marcador de puntos, ajustar de nuevo nuestro hilo en el ganchillo y prepararnos para tejer la siguiente vuelta. ¿Qué es lo que dice nuestro patrón? Es muy fácil. Simplemente debemos tejer un punto bajo en cada punto, es decir, puntos bajos todo alrededor. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que tejer estos puntos bajos todo alrededor? Los debemos tejer desde la vuelta número 14, que es esta, hasta la 25, es decir, 12 vueltas de puntos bajos todo alrededor. Es importante que no lo olvides. Anótalo si quieres, ya sabes, 12 vueltas de puntos bajos todo alrededor. Cuando haya terminado de tejer esas 12 vueltas de puntos bajos todo alrededor, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces como puedes observar, ya yo terminé de tejer todas estas 12 vueltas de un punto bajo en cada punto, es decir, tejí puntos bajos todo alrededor durante 12 vueltas y ya mi amigurumi tiene más o menos este tamaño. Como puedes ver, se ve más o menos gordito y ahí está el relleno. Todavía falta bastante por rellenar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora simplemente voy a ubicar los bracitos de mi gato a los lados del cuerpo del amigurumi. Entonces, ¿dónde los voy a ubicar? En primer lugar, no los vamos a coser en esta vuelta del borde, en la última, no, sino en la penúltima, aquí. Ahora bien, ¿en qué lugar del cuerpo vamos a coser estos bracitos? Bueno, tentativamente, a mí me parece que contando 10 puntos, vamos a ver, 2, 4, 6, 8 y 10 quedaría bien, pero yo siento, fíjate, lo voy a poner aquí. Yo siento que el bracito, si lo cosemos acá, quedaría muy hacia atrás, para mi gusto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a contar quizás 12 puntos. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí cómo quedaría. Yo creo que se ve mejor. Por eso es que yo lo hago más bien a la vista. 12, 11 puntitos. Aquí. Ok. 11 puntitos. Y entonces, antes de coserlos, para decidir que esa posición me gusta donde está, yo lo que hago es poner unos alfileres. Con cuidado los trato de ubicar.
Ahí está, el primero. Y trato de ver cómo se ve mi amigurumi con los brazos a esa distancia. Yo creo que del otro brazo sería más o menos igual. Veamos, 2, 4, 6, 8, 10. Quedaría muy lejos, entonces sería como al 8. En el octavo punto, más o menos, contando desde el marcador. Lo busco. Trato de que el salto de color que está aquí quede de este lado, o sea, pegado al cuerpo para que se vea mejor. Y voy a poner aquí otro alfiler para fijarme si esa posición me gusta, si está bien o si por lo contrario me gustaría que esté en otra parte. Entonces lo veo, creo que quedó muy atrás porque este bracito sí me gustó ahí. Entonces voy a mover este brazo un poco más. Le pongo su... Yo creo que ahí está bien. ¿Qué te parece? Yo creo que ahí está bien, está bastante simétrico. Ahí los voy a dejar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar con cuidado porque tenemos alfileres y puntas ahí que pueden ser un poco peligrosas. Voy a agarrar y voy a enhebrar mi aguja lanera con las hebritas que quedaron del, ¿cómo se llama? Del tejer los brazos de mi gato. Entonces aquí ya enhebré mi aguja lanera y lo que voy a hacer es empezar a meter esta agujita no por acá, sino aquí, es como abajo de esos puntos, para coserlo justo en la segunda vuelta, más bien en la penúltima vuelta. Sería la segunda de arriba hacia abajo. Entonces paso por ahí, quito este alfiler y empiezo a coser. Ya pasé por arriba, ahora voy a tratar de agarrar, pasarlo como por acá, fíjate, para empezarlo a coser con cuidado, pero con fuerza, porque no queremos que se le caigan o se le muevan o que quede floja la costura de los bracitos. Así que cuando metemos, lo pasamos por ahí abajo. Y tratamos de agarrar la puntada. Perdón, no sé si lo viste bien. Trato de pasar por dentro. Desde... Ay, agarré muy abajo. Ahí. Entonces trato de agarrar el borde del brazo y vuelvo a pasar mi aguja por debajo de esos puntos. Es decir, para agarrar justamente los puntos de la segunda vuelta. Con paciencia y con cuidado. Yo no soy precisamente la mejor costurera. Lo mío no es coser, lo mío es tejer. Así que esto se me dificulta un poquito, pero bueno, ahí vamos. Con paciencia y amor, siempre lo vamos a lograr. Vamos a seguir cosiendo.
Ya lo cosí. Ya lo cosí. Entonces lo que voy a hacer es rematarlo por dentro haciendo un nudito. Primero lo voy a pasar por acá. Espero que lo puedas ver bien. Y ahora aquí voy a hacer un nudito. Y si quieres le puedes hacer otro en otro puntito para que quede bien fuerte. Y listo, ya lo que hago es entretejer este restito de hilo que me quedó. Así. Y corto aquí la hebra de hilo que me va a quedar. Ok. Entonces, bueno, aquí está, ya cosí el primer bracito. Me quedó un poco torcidito, pero no importa. Voy a coser entonces este otro bracito de la misma forma. Ay, esta hebra se viene para acá. Cuando termine de coser este otro brazo, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces ya yo terminé de coser los dos bracitos de mi amigurumi y lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo, pero vamos a empezar a cerrar un poco esta abertura. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, antes de empezar quiero darte este tip crochetero por si no lo conoces. Cuando tú vayas a dejar tu tejido, para que estés 100% segura de que no vas a perder los puntos, no se te van a destejer, tú lo que puedes hacer es que estiras un poco el punto donde lo vas a dejar y pones ahí así un marcador de puntos y mira, puedes estar segura que eso no se va a destejer nunca. Así que te doy ese dato por si no lo conocías. Yo sé que te puede caer muy, pero muy bien. Entonces voy a apartar esto por acá y voy a empezar a tejer. Ajusto el hilo a mi ganchillo. Quito el marcador de puntos y me preparo para tejer. Ay, perdón por ese movimiento de cámara que no me lo esperaba. Pongo mi marcador de puntos. Y bueno, ¿qué dice mi patrón ahora? Esta sería la vuelta número 27, creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la secuencia es 5 puntos bajos y una disminución. Meto mi ganchillo en la hebra frontal del siguiente punto, meto mi ganchillo en la hebra frontal del siguiente, echo una lazada, lo paso por las dos primeras y termino de cerrar. Y así voy a ir repitiendo 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Cuando hayas terminado de tejer esa vuelta de 5 puntos bajos y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer la
secuencia de 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor. Y al final de esta vuelta debes tener unos 36 puntos. Verifica que sea así y vamos entonces a tejer la próxima vuelta. ¿Qué es lo que dice mi patrón? Mi patrón dice que esta es otra vuelta bastante fácil. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Así. Un punto bajo en cada punto. Cuando termine de tejer esta vuelta de un punto bajo en cada punto, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, aquí ya yo estoy a punto de terminar esta vuelta de un punto bajo en cada punto, pero me estoy preparando para hacer un cambio de color porque en la próxima vuelta vamos a cambiar el color. Entonces te lo voy a explicar nuevamente para que lo tengas presente. El cambio de color, simplemente agarro y pongo la hebra de hilo por detrás de mi trabajo, así. Agarro mi ganchillo, meto mi ganchillo en el segundo, en el punto que está a continuación, por debajo de la hebra del color de arena. Echo una lazada con mi color lila, saco un punto, echo otra lazada y cierro. Y así hasta que llegue casi hasta el último puntito. Lo voy repitiendo. Y aquí ya yo estoy en el último punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjame ajustar aquí para que lo veas todavía mejor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Meto mi ganchillo en el siguiente punto por debajo de la hebra de color arena. Echo una lazada con el color morado o con el color lila. Saco un punto. Suelto la hebra de color morado y echo una lazada con el color lila y cierro mi punto bajo. Si el punto bajo me queda así muy flojo, simplemente con alar un poquito la hebra del color lila, ya lo ajusté. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este próximo punto? Perdón, en la próxima vuelta. Lo que voy a hacer es que vamos a seguir disminuyendo. Vamos a seguir haciendo disminuciones para ir cerrando la abertura de nuestro amigurumi y se empiece a formar la cabeza. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese punto que está a continuación? Simplemente meto mi ganchillo en el siguiente punto por debajo de la hebra morada, de la hebra de color lila. Echo una lazada con el color arena, la saco un punto, echo una lazada con el color lila y termino mi punto bajo. Y así durante unos 3-4 puntos, 5 puntos si quieres. Más o menos. Lo voy repitiendo la misma operación para que así me evita la, ¿cómo se llama? El entretejer el color lila al final o antes de terminar. Entonces voy a hacer un último punto así. Y aparto, estiro aquí un poquito mi hebra de color arena. Entonces lo que voy a hacer es acortar la hebra de color lila la parto y voy a seguir tejiendo con mi color arena. Entonces, ¿qué dice mi patrón? Mi patrón dice que tengo que tejer 4 puntos bajos y una disminución. Aquí no hice la disminución, así que voy a deshacer ese último punto que hice
y me preparo para hacer la disminución que me indica el patrón. Entonces, no le hagas caso a la hebrita que queda ahí. Hago mi disminución como de costumbre. Ay. Recuerda que hacemos disminuciones invisibles para amigurumis. Y sigo tejiendo como de costumbre. 4 puntos bajos. Sigue repitiendo esta misma secuencia de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor. Cuando termines de hacer toda esa secuencia, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer esa vuelta de 4 puntos bajos y una disminución. Y debes tener al final de esa vuelta unos 30 puntos. Verifica que sea así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a estirar un poco el punto que tengo aquí. Retiro mi ganchillo porque necesitamos seguir rellenando nuestro amigurumi. Hay que aprovechar que la abertura está todavía de este tamaño y que es así más fácil rellenar nuestro gato. Entonces vamos a ir agarrando relleno sintético como este y vamos a seguir a meterlo dentro del muñeco. Hay que procurar rellenar firmemente para que nuestro gato tenga una forma lo más armónica posible. Que se vea gordito, pachoncito, pero eso sí, que se vea firme y bien hecho. Vamos a echar un poco más de algodón. Todavía no lo vamos a terminar de rellenar, pero es bueno que tengamos que rellenarlo ahorita para facilitar el trabajo que viene después, porque recuerda que estamos empezando a tejer la cabeza del gato. Así. ¿Ves qué bonito se ve? Tiene una forma bonita. Tiene una forma muy, muy bonita. Entonces, vamos a seguir tejiendo.